Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene como objeto el estudio de las reliquias, es decir, de los documentos que nos puedan hablar de Jesús de Nazaret y siempre que cumplan dos condiciones: que se refieran efectivamente a Jesús y nos puedan dar una información, y segundo, que puedan ser objeto de estudio científico, aunque en nuestra asociación tratamos esos temas desde todos los puntos de vista, pero básicamente ese es nuestro objetivo. Bueno, a partir de aquí tenemos que decir que la charla que vamos a desarrollar se llama La Sábana Santa a la luz de la ciencia. Es así como me gusta a mí concretamente titular esta, que es una especie de charla tipo, donde vamos a ver hacer una visión general de lo que sabemos aproximadamente, o sea, sin profundizar demasiado, pero porque sería imposible de dar toda la información que tenemos sobre la Sábana Santa, pero por lo menos dar una visión general de lo que se sabe desde un punto de vista científico de la Sábana Santa. Yo me llamo Jorge Manuel Rodríguez, soy el presidente del Centro Español de Sindonología y soy profesor de la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la Sábana Santa desde menos a más, es decir, vamos a empezar hablando de que la sábana, como su nombre indica, es una tela, es un tejido, lo cual no quita que efectivamente lo importante de la sábana sea la información que contiene. Es, y como dice la diapositiva, probablemente uno de los objetos más fascinantes que existen y posiblemente uno de los más estudiados de toda la historia, porque desde hace más de 100 años se está investigando distintos aspectos con relación a la Sábana Santa y muchos científicos de muchas disciplinas se han dedicado a profundizar en lo que sabemos de la síndone. La tradición lo que nos dice es que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Por eso la palabra sindonología viene de síndon, que es sábana en griego, o sea, lienzo, y concretamente lienzo de lino. Por eso sindonología sería síndon, sábana, logía, estudio, es decir, estudio tratado sobre la sábana, aunque también tratamos, como he dicho, otros objetos siempre que nos den una información. ¿Dónde está la Sábana Santa de la que vamos a hablar? Pues está en la Catedral de Turín. Esta es una foto relativamente reciente de la catedral en la que está la sábana desde 1694, aunque en Turín está desde 1578. Una de las cosas que nos pregunta prácticamente todo el mundo es, bueno, si voy a Turín, ¿podré ver la Sábana Santa? La respuesta clarísimamente es no. Es decir, la Sábana Santa solo se puede ver cuando se produce una extraordinaria, porque suele ser en casos extraordinarios, una ostensión. Entonces, las ostensiones vienen de la palabra ostendere en latín, y lo que significan es mostrar, y cuando se refiere a algo sagrado. Por tanto, es una exposición de la sábana. Las exposiciones, por ejemplo, a lo largo del siglo XX solamente fueron 5, y en el siglo XXI pues, ha empezado a haber una por cada uno de los papas que se han sucedido en la silla de Pedro desde el año 2000. Pero a mí me gusta mencionar concretamente la imagen de esta diapositiva porque es la visita que hizo San Juan Pablo II en el año 1998 a la Sábana Santa. Hacía 20 años que no se veía, pero en esta ocasión el Papa quiso asistir personalmente y se puso de rodillas delante de la sábana y leyó un discurso que probablemente es el discurso que hasta ese momento, en toda la historia, era más largo que le había dedicado un pontífice. Y de ese discurso pues hay 4 frases que a mí me gusta subrayar porque nos permiten perfectamente, bueno, dijéramos que centrar lo que será nuestra intervención. Y vamos a ellas mismos. La primera que yo subrayo es una frase que dijo el Papa Juan Pablo II, que es que la síndone es espejo del Evangelio. En realidad, esto es una forma poética de hablar de la síndone, pero tiene mucho más sentido de lo que parece, porque de lo que trataba de decir pues Juan Pablo II era que la sábana no es el Evangelio, pero refleja como en un espejo lo que los evangelistas nos dicen. Esto es lo que nosotros veremos al final de la charla, es decir, la comparación entre lo que sabemos del hombre de la Sábana Santa y lo que sabemos de Jesús, para ver si coinciden.
En segundo lugar, también dijo el Papa que la síndone es un reto a la inteligencia. ¿A qué se refería? Bueno, se refería a que lo que hace única a la sábana santa es que es una tela que tiene una imagen cuyo origen científico es desconocido, y eso es justo lo que veremos antes del final, es decir, cómo se ha formado la sábana santa a partir de los estudios que se han hecho, es decir, más que saber cómo se ha formado, lo que se ha podido determinar es cómo no se ha formado la imagen, pero eso lo veremos también. En tercer lugar, decía el Papa, y me parece perfecta la matización, que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Eso es muy importante de tenerlo claro. Es decir, por ejemplo, los que estudiamos Derecho, pues tenemos el concepto de competencia muy claro. Es decir, una persona puede ser juez, pero no tendrá competencia más que allá donde tenga jurisdicción. Pues esto es lo mismo. Es decir, la Iglesia no tiene la autoridad suficiente como para hablar, por ejemplo, sobre la autenticidad de la sábana, porque no es cuestión propiamente de la Iglesia definir que se tenga que creer en una reliquia, por ejemplo. Lo que es de fe es que Jesús resucitó, entre otras cosas porque lo dice el credo. Y de hecho no es ni siquiera dogma de fe porque no se ha hecho ningún dogma en ningún concilio, es de fe, es la base de la fe. De hecho, quien piense que Jesús no resucitó simplemente es que no es cristiano. Pero por eso mismo, como la Iglesia reconoce su autoridad, lo hace en relación a la fe y a las costumbres, que eso es lo que sí que corresponde a lo que es el estudio de la Iglesia. Pero fuera de ahí hay libertad absoluta, es decir, uno puede ser católico, apostólico y romano y pensar que la sábana santa pues no es auténtica la de Turín y no pasaría absolutamente nada. Pero eso precisamente nos da una libertad absoluta. Y es muy bueno porque nos permite hablar del tema con absoluta libertad, sin necesidad de pues aceptar o no aceptar lo que la Iglesia diga. O sea que eso es muy bueno. Por último, pues también menciono que el Papa decía que la sábana debía estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Es decir, dice, son los científicos los que tienen que decirnos si esta es la sábana de Cristo, pero, entonces matiza, tienen que hacerse objetivamente y sin prejuicios. Es decir, dando datos, no dando opiniones. Y a mí me gusta decir también que la sábana santa no es un concepto que se puede discutir, es un objeto que se tiene que estudiar. Y cuando un objeto se estudia, lo que se tiene que hacer precisamente es ver qué datos nos avalan una posición u otra. Y desde luego no hace falta prejuzgar nada, es decir, tenemos libertad para pensar lo que queramos siempre que seamos respetuosos con los datos que tenemos. Bien, entonces a partir de ahí yo lo que voy a hacer ahora es dar datos, voy a dar de hecho muchos datos, y yo ya sé que es difícil de que sean asimilados todos en una sola charla, pero creo que es bueno pues por lo menos tratar lo que es esencial para conocer el tema que nos reúne, ¿no? Entonces, la sábana santa, como he dicho al principio, es un lienzo y es lo suficientemente grande como para envolver el cuerpo de un hombre que tiene aproximadamente 1,80 m. Es decir, según los estudios que se han hecho, pues en una persona de 1,80 m más o menos encajan muy bien las manchas de sangre donde tienen que corresponder. Y veremos luego sobre esto. Es decir, que es un lienzo que tiene casi 4,5 m, concretamente 4,42 m por 1,13 m aproximadamente de ancho. Es un tejido, una tela muy larga y que nos recuerda en cierta medida a los manteles del altar, que entre otras cosas, lo que representan precisamente es la sábana de Cristo. Es decir, de hecho, en la liturgia al mantel del altar no se le llama mantel, se le llama síndone. Y por eso, hasta el Concilio Vaticano II, los altares tenían que ser de piedra. Y esa era una referencia precisamente al sepulcro de Cristo. Pues bien, dentro de esa tela tenemos, ya he dicho, una serie de marcas. Algunas tienen un origen perfectamente conocido, como unas marcas que recorren longitudinalmente toda la tela por arriba y por abajo de lo que es la parte central donde está la imagen, la impronta, la huella del hombre. Y bueno, pues esas, como vamos a ver enseguida, son fruto de un incendio y no tienen mayor trascendencia. Lo que hay que hacer es borrarlas de nuestra mente para centrarnos en lo que es importante, que es lo que hace única a la sábana santa en todo el mundo, es esa huella, esa impronta que es la de un hombre que ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo.
¿Cómo estaba colocado dentro de la sábana? Pues estaba colocado como vemos aquí, es decir, este tipo de envoltorio era cuando se hacía con una sábana grande. No siempre los judíos enterraban de esta manera, pero este es un entierro que probablemente es el que se hizo con Jesús, porque los evangelistas nos dicen que José de Arimatea compró una sábana. Hay otro tipo de enterramiento, por ejemplo, que se hacía también en el tiempo de Jesús, que era simplemente con un sudario, es decir, un pañuelo que envolvía la cabeza, y luego con vendas. Así se dice que sale Lázaro de la tumba cuando Jesús lo resucita. Pero en el caso de que se hiciera pues un entierro con una sábana completa, entonces ese sudario, si había estado, se tenía que quitar, porque el cuerpo se colocaba íntegramente desnudo, en este caso, y dentro de la sábana. De tal manera que en la misma superficie del lienzo pues queda en contacto la superficie anterior y la superficie posterior del cuerpo del hombre que se entierra. Recientemente, por ejemplo, se encontraron en un cementerio de Jerusalén, un cementerio hecho para extranjeros, que era precisamente el Akeldama, que es el que dice los evangelios que se compró con las 30 monedas que sirvieron para comprar a Cristo. Bueno, pues en ese cementerio se encontró un enterramiento en el que tenía efectivamente la sábana que cubría la cabeza, como vemos en esta misma posición. Por tanto, eso es aceptable desde un punto de vista arqueológico, podría ser un enterramiento del tiempo de Jesús y dentro de los parámetros judíos. Sin embargo, lo que es realmente sorprendente de la sábana es el tipo de tejido, porque se trata de un tejido de lino y además en forma de espiga. Este tipo de tejido es muy bueno y realmente en Europa, por ejemplo, no se utilizó antes del siglo XV, pero sabemos que este tipo de tejido existía en el tiempo de Jesús. Lo que no se ha encontrado nunca es un tejido así de lino, porque el lino se supone que es un tipo de tejido superior, es decir, no llega a ser la seda, pero realmente es mucho más que lo que sería normal, que sería un tejido de lana. Pues bien, ese tejido fino, esa síndone, pues con el que se ha envuelto el cadáver, que vemos cuya huella ha quedado en su interior, pues se corresponde pues, a una sarga, es una sarga de 4. No es un tafetán, que es un tipo de tejido en el que es el más clásico, en el que se cruzan perpendicularmente los hilos uno a uno. Y este tipo de tejido pues nos llama mucho la atención tratándose del enterramiento de un crucificado. No hay ninguna duda de que el hombre de la sábana ha muerto con una serie de marcas que luego veremos, y entre las que destacan pues clavos, agujeros de clavos en las manos y en los pies. Ha sido flagelado, etc. Y bueno, pues la crucifixión dejó de realizarse en el momento en que el cristianismo pasó a ser la religión oficial de Roma. Y esto supuso, precisamente por respeto a Cristo, que nadie más volviera a ser crucificado. Pero en el tiempo que se aplicó como pena, la crucifixión se aplicaba a personas que habían cometido los peores delitos. Y en este caso, pues delitos de rebelión. Jesús, como veremos, fue condenado por los romanos por haberse proclamado rey. Eso es la acusación que con Poncio Pilato pues tiene éxito. Pues bien, si estamos pensando en que es un crucificado, un tejido tan bueno es muy raro. Piénsese que este tipo de tejido se usaba, por ejemplo, para hacer la túnica del sumo sacerdote de Jerusalén, y que sabemos que era una túnica procedente de lino de la India y que pues utilizaba en la tarde del Yom Kippur, por ejemplo. Pues esto es todo lo que parece que sea la sábana, es decir, un tejido propio, digno del sumo sacerdote. Y de hecho hay algunos estudios según los cuales el ADN del lino pues parece que está relacionado con el lino de la India, lo cual nos hace pensar, y esto sí que es una mera elucubración, que podría ser que fuera un lienzo comprado en el templo, que eso es donde se podría encontrar un tejido de semejante valor. El evangelista nos dice que José de Arimatea compró una sábana limpia. Esto es un error, eso solo lo dice en español. En realidad, en griego lo que se dice es que compró una sábana pura, porque la palabra que dice es limpia, pero en un sentido de pureza. Es decir, se habla de síndone cátará. De ahí todos recordamos que los cátaros eran
unos herejes medievales que se autoproclamaban puros, por eso lo de Catará es una referencia a los puros. Pues bien, si la sábana es una tela comprada por una persona rica en el templo, sería coherente con el caso de Jesús. Pero si no fuera Jesús el hombre de la sábana santa, eso es algo que no nos encaja, porque culturalmente sería insólito, inaceptable. Pero aparte de eso, hemos dicho que lo que realmente importa de la sábana no es su materialidad, sino su imagen, la imagen que tiene en el centro. Aquí vemos una imagen en la que hemos limpiado con un Photoshop, hemos eliminado pues los añadidos para dejar claro que se vea lo que es la huella, la impronta del hombre de la sábana. Sin embargo, la sábana ahora no se ve así porque en el año 1532 sufrió un incendio y a unas marcas de agua que ya existían, probablemente no sabemos en qué momento, pero se corresponden a un momento anterior por un doblado distinto de la tela, pues se añadieron pues chamuscaduras producidas por el incendio, agujeros que fueron tapados, cosidos, unos remiendos que hicieron las clarisas de Chambéry con tela de corporal y bueno, pues esto hace que nuestra imagen del crucificado quede un poco empañada porque vemos muchas cosas. Por eso siempre es bueno aclarar que si nosotros nos fijamos con un poco de detalle en lo que es la huella del resucitado o del crucificado, pues hay que eliminar, como digo, por una parte las quemaduras, los agujeros del incendio de 1532, por otra parte las marcas de agua producidas antes, no sabemos en qué fecha. También hay unos agujeros en forma de L que aparecen, por ejemplo, en una copia de la sábana santa cuando estaba en Constantinopla en el siglo XII y que sabemos también que son anteriores al incendio de 1532 porque en ese momento no se había producido todavía el incendio y ya estaban esas marcas. Y después lo que es verdaderamente importante son la impronta frontal y dorsal. Si nos fijamos un poco en ella, veremos que en la parte frontal podemos ver en torno a la cabeza, en la parte de la frente, pues una serie de heridas punzantes. También se ven en la zona de la nuca y en realidad en todo el cuero cabelludo. Una serie de marcas, por ejemplo la lanzada en el costado que aparece justo al lado de uno de los agujeros del incendio de 1532 y donde se ve pues lo que sería la lanzada, como digo. También regueros de sangre en los brazos, marcas de la flagelación en la zona de la espalda y agujeros de clavos en las muñecas y en los pies, y también se puede ver en las que están las piernas flexionadas, lo cual nos hace pensar que se trata de un muerto que está enterrado con un rigor mortis bastante importante. Bien, pero dijéramos lo que más llama la atención cuando vemos la sábana santa precisamente es siempre la imagen del rostro. Es un rostro un tanto extraño. Y es cierto que no se descubrió por qué el rostro era así hasta que se inventó la fotografía a finales del siglo XIX. Para que nos hagamos una idea de lo que quiero decir, porque hoy en día ya no hay fotografías, las fotografías digitales han eliminado las fotografías con revelado químico y ya no nos hacemos una idea de cómo era eso, pues hemos pedido a nuestro amigo Ignacio que sujete una reproducción impresa sobre tela del rostro de la sábana santa a tamaño natural. Suponemos que hacemos una fotografía. Hoy día, ya digo, simplemente pues la tendríamos directamente en el móvil, en la tablet o lo que sea y no habría ningún problema, no habría que revelar nada. Pero en la antigüedad había que hacer, desde el siglo XIX, había que hacer una fotografía en la que se obtenía previamente un negativo fotográfico y después se obtenía el negativo del negativo, con lo cual podíamos imprimir sobre papel un positivo óptico. Pues bien, todo esto podemos simularlo con el ordenador simplemente diciéndole al tratamiento de imagen que invierta la fotografía que hemos tomado y entonces vemos que se produce la inversión del claroscuro. Esto es lo que pasaba antes con los negativos fotográficos. Pues bien, al invertir el claroscuro vemos que el rostro de nuestro amigo Ignacio se convierte en algo irreconocible, pero la inversión del claroscuro de la imagen del rostro de la sábana se convierte en algo perfectamente comprensible a nuestros ojos. Eso es
algo insólito, es decir, que no había pasado nunca y que cuando se descubrió en la Sábana Santa originó que mucha gente pensara que eso era un truco de los fotógrafos o que era algo bueno, que se había hecho manipulando la imagen de alguna manera. Esto hoy día pues no tiene ningún problema porque cualquiera puede efectivamente, pues por ejemplo con un Photoshop, invertir la imagen y se ve exactamente, como hemos hecho nosotros, que la inversión del claro oscuro es lo que nos produce una visión exacta de cómo era el cuerpo del hombre encontrado o que fue envuelto en la tela. Esto ocurre no solamente con el rostro, sino también con todo el cuerpo, es decir, el negativo en blanco y negro, que tiene un poco más de contraste que el negativo en color, por una característica propia de ese tipo de negativo en blanco y negro, pues nos permite reconocer con absoluta nitidez cómo era la situación y cómo era físicamente el cuerpo del hombre que fue enterrado dentro de la sábana. También en las imágenes en color, pues podemos obtener el negativo fotográfico en color, que en este caso no solamente invierte el claro oscuro, sino también invierte el tono, es decir, o el color. Es decir, lo que son tonos que tiran más bien a amarillos, se convierten en tonos azules, porque el amarillo es el complementario del azul. Y en esta ocasión, pues vemos con bastante nitidez también lo que sería la imagen del hombre de la sábana. La diferencia que hay entre el original en la tela, que es la imagen que vemos aquí con el fondo claro, esa es la sábana tal como es, y la del negativo fotográfico, que es la parte que vemos con los tonos azules, pues la diferencia es absoluta, es decir, es la contraposición, o sea, el contrario, la imagen absolutamente contraria. No es que sea la parte, el anverso y el reverso de la tela, como a veces alguien ha interpretado erróneamente, ¿no? Es decir, es simplemente la misma imagen invertida. Pero esa inversión del claro oscuro produce un efecto que hemos dicho que es insólito. Es decir, la imagen de la tela no da una idea de lo que va a salir luego en el negativo fotográfico. De hecho, en el negativo fotográfico solamente se ven en negativo las manchas de sangre que aparecen sobre todo en la frente, en este caso, y sin embargo, el rostro que parece pues en la sábana como si tuviera ojos de búho, la boca en una situación un tanto de, no sé, como de desagrado, etcétera, pues al invertirse pues pasa a tener una suavidad y una nobleza casi insólita, ¿no? Esta imagen hay que tener en cuenta, y esto yo antes no lo decía, pero yo creo que hay que decirlo porque si no a veces lo obvio no se tiene en cuenta, y es que si esta es la sábana de Cristo, tenemos en el negativo fotográfico de la síndone una auténtica fotografía de Jesús en el sepulcro, y eso es algo absolutamente insólito y tan grande que la verdad es que merece ser estudiado en profundidad para saber si realmente estamos ante la imagen auténtica de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que ocurrió, es decir, a partir del momento de la invención de la fotografía o de que se hiciera la primera fotografía de la síndone en 1898, pues empezó la investigación científica de la sábana. Una reliquia más que era hasta ese momento se convirtió en un reto científico y se intentó estudiar desde todos los puntos de vista para ver si se podía asegurar que fuera la imagen y la sábana de Cristo. Y hay diversos estudios, yo voy a referirme solo a 3 o 4, pero hay algunos muy interesantes. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que la ciencia es la suma de las rectificaciones. La ciencia avanza a base de rectificar lo que hasta ese momento se consideraba como seguro. Y esto sigue ocurriendo, ¿eh? Los científicos pues son conscientes de que conclusiones provisionales pueden ser superadas con estudios siguientes. Algo así ha pasado en torno al tema que vamos a tratar, que es el estudio quizá más conocido, porque curiosamente, es el que citan siempre todos los periodistas cuando hablan de la sábana santa. Y te suelen decir que la sábana santa, según la tradición, es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, pero se hizo hace unos años, ya hace bastantes años, porque esta es una prueba, la prueba del carbono 14 a la que me voy a referir, que se realizó el 13 de octubre o se hizo pública el 13 de octubre de 1988, es decir, que ha llovido ya bastante. En aquel momento lo que ocurrió fue que el que era entonces el cardenal Ballestrero, el arzobispo de Turín,
pues con su asesor científico dio una rueda de prensa y comunicó al mundo que se había hecho la prueba del carbono 14 a la sábana santa y se había determinado, según esta prueba, se le había atribuido una edad. La prueba del carbono 14 es una prueba que se utiliza en arqueología y tiene bastante exactitud. Es decir, el margen de error de una prueba de carbono 14 pueden ser más o menos 30 años, ¿no? Pero evidentemente no es una prueba infalible ni muchísimo menos. Pero es cierto que según la prueba del carbono 14 se le había atribuido al lienzo una edad entre 1260 y 1390, es decir, muy tarde, mucho después del tiempo de Jesús. Si la prueba del carbono 14 no se hubiera equivocado, entonces tendríamos que pensar que efectivamente la sábana tenía una imagen inexplicable, que eso no cambiaría en absoluto porque no se trata de un dibujo, ni de un cuadro, ni nada de eso, pero no sería Jesús de Nazaret. En ese sentido, pues se podría decir, como algunos dicen, que la sábana santa sería falsa. Pero esto es algo que tenemos que ver. ¿Es realmente falsa la síndone? Bueno, pues han pasado unos cuantos años desde que se hizo la prueba del carbono 14 a la sábana santa y lo que se presentó como una prueba poco menos que infalible hoy en día está bastante puesta en duda. Y hay motivos más que suficientes para ello. Voy a intentar ser lo más sintético posible y explicar cuál es la situación en estos momentos. En primer lugar, hay que decir que todos los seres vivos tenemos en nuestras células carbono, oxígeno y hidrógeno, básicamente, porque esa es la base de la química orgánica. Pero el carbono que existe en los seres vivos normalmente es el carbono 12, se llama así por su peso atómico. Pero lo cierto es que junto al carbono 12 también existe el carbono 13 y el carbono 14. Son carbono igual, lo que pasa es que tienen 1 o 2 neutrones más en el núcleo, lo cual no hace que sea un elemento distinto del sistema periódico. Pero el carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera y pasa por efecto de la fotosíntesis a las plantas y por la alimentación a los animales y al hombre. Así que todos los seres vivos al final tenemos una pequeña proporción de carbono 14 junto a los átomos de carbono 12 que son los más frecuentes. En concreto se sabe que hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12 y esto pues no tendría más importancia si no fuera porque el carbono 14 cuando deja de adquirirse, es decir, cuando el ser vivo muere, pues empieza a desaparecer. Podríamos explicarlo de una forma mucho más compleja, pero bueno, sencillamente, pues eso desaparece, ¿no? Y ese carbono 14 sabemos cuál es la velocidad de semidesintegración que tiene, es decir, se reduce al 50% exactamente en 5.730 años. Quien descubrió esto le dieron el premio Nobel, fue el profesor Libby. Entonces, eso es algo que se da en la naturaleza, es decir, el carbono 14 está más o menos estable en todos los seres vivos, esa proporción carbono 12, carbono 14, pero se va alterando en el momento en que el ser vivo muere porque la parte de carbono 14 que tiene se desintegra mientras que el carbono 12 permanece constante. Pues bien, en base a este hecho, pues se puede atribuir una fecha, se puede hacer un análisis basándose en el propio objeto de la posible antigüedad del mismo. En el caso de la sábana se puede hacer una datación carbono 14 porque es un lienzo de lino y el lino no deja de ser más que una planta que ha sido cortada en un momento determinado y por tanto ha dejado de hacer la fotosíntesis y está perdiendo carbono 14 con el paso del tiempo. Cuanto más carbono 14 encontremos en la muestra, más joven pensaremos que es ese objeto, es decir, hace menos tiempo que se está desintegrando el carbono 14 y por tanto se piensa que es un objeto más reciente. Por el contrario, si estamos hablando de un objeto muy antiguo, pues tendrá poco carbono 14 y en eso es en lo que se basa la prueba del carbono 14. Pues bien, así se hizo a la sábana santa y el resultado se publicó en la revista Nature, lo que diríamos los castizos Nature. Pero Nature publica el informe científico 4 meses después de que el cardenal de Turín hiciera la rueda de prensa diciendo que la sábana santa estaba datada entre el año 1260 y 1390, lo cual hizo que prácticamente nadie comprobara los datos en la publicación científica. Y no es una cosa baladí, porque
la publicación científica nos da una información que no se transmitió en la rueda de prensa y que normalmente los periodistas no recogen nunca. Y es que hay que matizar ese resultado, porque la propia revista pone en una nota a pie de página que hay algo que está alterando el resultado, porque ahí hay pues unas discrepancias entre los distintos laboratorios y, en definitiva, el nivel de significación de la datación está por debajo del mínimo aceptable. Antes de entrar en eso, simplemente tengo que decir que en los años que han pasado desde que se hizo la datación a la Sábana Santa con un nuevo sistema que era con el acelerador de partículas, y ese sistema estaba todavía un poco en mantillas porque no se había profundizado mucho en él, desde entonces hasta aquí pues tenemos algunos datos muy importantes. Por ejemplo, lo que se refiere a la fiabilidad de las dataciones. Teniendo un volumen suficiente de estas dataciones, hemos comprobado que estadísticamente el carbono 14 es, como digo, un medio de datación muy seguro, puesto que acierta casi un 70% de las veces. Pero, curiosamente, haciéndose el mismo procedimiento en todos los casos, pues hay otros en los que hay un 9% de dataciones, un poco más del 9%, en las que encontramos una fecha que no es la esperada, aunque está dentro de lo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos pensar que nos equivocábamos en la datación anterior, el carbono 14 nos comprueba o no lo que pensábamos nosotros. Pero lo que es muy llamativo es que hay más de un 20% de dataciones que son totalmente imposibles, es decir, errores a veces de centenares o de miles de años. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir eso si el proceso es muy seguro? Concretamente, pues se corta un trozo de la tela, se quema y con el acelerador de partículas se separan los átomos de carbono 12 y carbono 14, se cuentan y se puede saber cuánto carbono 14 queda. Esto, en principio, tendría que ser una cuenta exacta. ¿Pero por qué falla? Pues falla cuando la muestra no tiene las condiciones adecuadas. Y esto es algo que todos los laboratorios conocen perfectamente. De hecho, hay algunos, como por ejemplo Beta Analytics, con el que hemos trabajado nosotros, que dice que no admite dataciones con carbono 14 a tejidos porque son muy difíciles de limpiar y se necesita, para aceptar una datación con carbono 14 de un tejido, conocer todas las posibles fuentes de contaminación que haya tenido y se realice ese estudio dentro de un estudio multidisciplinar para que se pueda valorar el resultado en relación a los demás datos que se conocen sobre la muestra. Esto sería lo normal y no se hizo esto con la Sábana Santa. No es igual datar un hueso encontrado en una tumba que no se ha tocado durante 2000 años que se corte un trocito de un tejido que ha estado manoseado a lo largo de los siglos por centenares de personas. Y encima se cortó la muestra para hacer la prueba del carbono 14 de una de las esquinas que estaban absolutamente sucias porque a lo largo de los siglos los obispos habían mostrado siempre la sábana cogiéndola de esas esquinas. Por tanto, aquí tenemos algo que no es habitual en una datación carbono 14, donde se tiene que proteger del sol, donde se tiene que meter la muestra en papel de plata, se intenta evitar que haya fibras de algodón que se pueden añadir al tejido y este puede falsear el resultado, etcétera, ¿no? Todo eso pues no se hizo con la síndone. Pero sin ir más allá, simplemente leyendo lo que dice la revista Nature, hay algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, aquí tenemos un trocito de parte del trozo que se cortó unos 7 centímetros y se dividió en dos y una de las mitades se dividió a su vez en 4 trozos, pero en realidad esos 4 trozos fueron a 3 laboratorios, porque el laboratorio de Arizona, en Estados Unidos, dató una esquina y la otra, el laboratorio de Oxford la segunda y el laboratorio de Zúrich la tercera parte. Y los resultados que se dieron, la datación, pues es absolutamente discrepante. El laboratorio de Arizona data una esquina en 1238 y la otra en 1430, es decir, con 200 años de diferencia, cuando hemos visto que el error máximo aceptable son 30 años. La distorsión entre los resultados es tal que, como he dicho, el nivel de significación es de
un 4%, si hacemos el cálculo, aunque en la revista Nature se dice un 5% aproximadamente, añadiendo un 20% más, que yo creo que es un poco ilícito hacerlo, ¿no? Porque es una cantidad bastante importante de un 4 o un 5%. Pero en cualquiera de los casos, haciendo los cálculos, está por debajo del 5%, que es el mínimo aceptable. Quizá habría que pensar que se dijo un 5% aproximadamente para que entrara de refilón entre lo que sería una datación admisible. Pero lo cierto es que si no fuera la sábana santa, y en otros casos ha ocurrido muchas veces, pues se puede decir que esta datación ha fallado porque hay algo que está alterando el resultado. Esto es lo que dice la propia revista Nature, que hay un factor desconocido que altera el resultado. Esto no ha trascendido a los medios de comunicación. ¿Por qué podría haber ocurrido esto? ¿Cuáles son los factores que pueden alterar ese resultado? Bueno, pues sintéticamente, y para no alargarnos mucho más, yo quiero quedarme en dos posibles explicaciones que tienen un fundamento más que notable. Por una parte tenemos, si vemos la parte superior izquierda de esta diapositiva, tenemos un caballero que aparece ahí, que es el doctor Harry Gobb. El doctor Harry Gobb fue uno de los que intervino en la datación con carbono 14 a la sábana santa y uno de los primeros firmantes de esa datación. Harry Gobb es uno de los descubridores del acelerador de partículas, por tanto, del nuevo método que se utilizó en la sábana para la datación y que se suponía que era un método muy exacto. Pues bien, Harry Gobb lo que dice es que la limpieza que se utilizó en las muestras de la síndone no era suficiente. Y está en la línea de lo que estamos diciendo. La contaminación también tiene carbono 14 y un 20% más de contaminación, o de carbono 14 mejor dicho, nos daría 1400 años de diferencia. Es decir, lo que se puede decir como dato científico es que según la revista Nature, el trozo analizado tenía un 20% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I, y eso es lo que hace que se le pueda datar entre 1260 y 1390. Eso es el dato científico. Ahora, si ese dato hay que tomarlo como la edad de la tela o no, eso es precisamente algo que se tiene que valorar, ¿no? Y que se tiene que valorar conjuntamente. Vamos a oír lo que dice el propio Harry Gobb en un documental que le hicieron en Discovery Channel 10 años después de la datación con carbono 14 a la síndone. El doctor Harry Gobb es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Es decir, no se podía saber con ese método de limpieza realmente la fecha correcta de la sábana. Es más, en el mismo documental dice después que estaría dispuesto a tener que repetir el resultado, o mejor dicho, la prueba. Dice, lo que no sé si nos dejarán permiso para ello. Eso es así, es decir, la datación carbono 14 a la síndone no se hizo en las condiciones adecuadas y según el propio inventor del método moderno de datación carbono 14 es inaceptable el considerar el resultado como infalible. Otra posible causa del fallo de esa datación la encontramos, en este caso, si nos fijamos en la parte inferior de la diapositiva. Ahí tenemos, justo debajo de Harry Gobb, al profesor Raymond Rogers. Raymond Rogers, o Ray Rogers para los amigos, en el año 2005 publicó en una revista científica, Termoquímica Acta, un estudio que había hecho en torno a las fibras que conservaba en su poder de la sábana de Turín. El profesor Ray Rogers estuvo, bueno, él es más que profesor, en realidad era un científico del laboratorio de Los Álamos. El laboratorio de Los Álamos es un laboratorio de referencia de ciencias en Estados Unidos porque es donde se inventó la bomba atómica. Y Ray Rogers era uno de esos físicos que además participó en un estudio al que después me haré referencia, que se llamó o que realizó el equipo STURP, que son las siglas en inglés de Proyecto de Investigación sobre la Sábana de Turín. Ese equipo STURP estuvo durante bastantes horas estudiando la sábana y veremos las conclusiones que sacaron. Pero lo que nos interesa decir ahora es que Ray Rogers había tomado muestras de fibras del centro de la tela,
comprobando que eran todas de lino puro, como se correspondería con el tejido que dice el Evangelio que se compró para Jesús, un lino puro, sin mezcla y por tanto cumpliendo las exigencias de pureza judía. Pero por otra parte, él también vio que en las muestras de fibras que había tomado en la esquina, casualmente en la que después se cortó para hacer la prueba del carbono 14, en esa esquina había fibras de lino, pero otras también eran fibras de algodón, que estaban teñidas para que pareciera algodón antiguo. Es decir, tiene toda la pinta de que se haya producido una reconstrucción de la esquina en la que se cortó para hacer la prueba del carbono 14. Eso es un gravísimo error, ¿eh? Es decir, si se tomó una muestra de una zona muy contaminada y encima que tenía fibras que no son originales de la tela, pues esto lo que nos puede servir para decir es que la prueba del carbono 14 no sirvió para nada. Y esa es la cosa. Es decir, a pesar de que esto se dice siempre, la sábana santa es medieval porque no hay nadie que dude que lo que dice el carbono 14, pues perdón, eso lo dice quien no conoce lo que son los límites de la ciencia en este punto. La prueba del carbono 14, por ejemplo, no permite decir, como se publicó, que se trataría de un icono medieval. De eso nada, no hay pintura ni nada de esto, como veremos después. Es decir, conclusión de toda esta primera parte, y ya que lo siento haberme tenido que extender sobre ello, pero es necesario porque continuamente se nos pregunta sobre esto y hay que dejarlo claro. Y es que lo que se puede decir es que no conocemos exactamente la fecha del tejido, no lo sabemos. Sí sabemos que coinciden algunos aspectos y que podría ser un lienzo utilizado en tiempo de Jesús, pero eso no lo podemos asegurar, ni a favor ni en contra. Sin embargo, pues como he dicho, se han investigado muchas cosas. Otros aspectos de la investigación nos pueden dar una serie de pistas suficientes como para poder sacar una conclusión o por lo menos un convencimiento moral. ¿Y qué podemos decir sobre la procedencia y el uso del lienzo? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la fotografía de un hilo de la sábana santa. Se trata de esto que parece que sean maromas de barco, en realidad son fibras de esas que no son casi visibles a simple vista. Y estamos hablando de milésimas de milímetro. Ahí tenemos, por ejemplo, marcado con una flecha lo que sería una bolita, que esa bolita es un grano de polen. El polen, como otros elementos contaminantes que vemos en profusión en las fibras de los hilos de la síndone, esos elementos se quedan y se incrustan de tal manera que son muy difíciles de eliminar. Pues bien, esa contaminación permite también tener un montón de información. Y esto es lo que consiguió el profesor Max Frey, que tomó muestras de esa contaminación en 1973 y después en 1978. Max Frey fue llamado a Turín para hacer de perito cuando se publicaron las primeras fotografías en color de la sábana santa. Como la publicación de las fotos en blanco y negro originó que hubiera gente que dijera que eso era una manipulación y que no se podía pensar que la sábana tuviera la imagen correcta en el negativo fotográfico, pues curándose en salud se invitó a un perito de la Interpol, el profesor Max Frey, para que acreditara que no había ningún tipo de manipulación en la obtención de las fotografías de color. Lo que pasa es que Max Frey vio que había una especie de polvillo que estaba con bastante profusión encima de la tela y pidió permiso y lo obtuvo para tomar unas muestras con cintas adhesivas y poder analizar ese polvillo para saber qué era. En el caso de 1973, pues inició un estudio que después, en el año 1978, pues pudo concluir, aunque no llegó a conclusiones definitivas porque los medios que él tenía eran un poco precarios comparados con los actuales, es decir, él no tenía a su disposición microscopios electrónicos, pero con microscopios ópticos, pues él determinó, por comparación con otros pólenes de plantas de las zonas donde según la historia habría estado la sábana santa, pues comprobó que el 75% de los pólenes que él había identificado en la suciedad de la sábana, pues el 75% era de plantas halofitas. Y le hacía pensar que esto tenía que ser una contaminación anterior a la llegada de la sábana a Europa, que se produjo aproximadamente en el siglo XIII-XIV,
y que, porque había una enorme cantidad de plantas que él había identificado, repito, por comparación con otros polenes que estaban o que crecían en Turquía o Palestina. Este estudio de McFrey pues fue, digamos, en cierta medida revisado en 1999 por los profesores Danin y Baruch de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Si McFrey era zwingliano, por tanto, nada proclive a la admisión de las reliquias o de las imágenes, pues Danin y Baruch eran judíos y tampoco tenían ningún interés especial en determinar que la sábana fuera la de Cristo, ni mucho menos. Pero Danin y Baruch publican algo más de lo que dijo McFrey, y es que en base a sus mismas muestras, pues determinaron la cantidad de pólenes de distintas especies que se podían encontrar y descubrieron que había algunos que eran muy llamativos. Por ejemplo, hay una identificación que ellos hacen de Gundelia turneforti que tiene el 29,1% de los pólenes encontrados, es decir, casi 1 de cada 3 de los pólenes eran de Gundelia turneforti, según pensaban Danin y Baruch. La Gundelia pues sería un determinante o un indicativo de que la sábana podría haber estado en Palestina, porque la Gundelia crece en torno prácticamente al lago de Genesaret, al mar de Galilea, y es propia de esta zona de Palestina. Sin embargo, cuando se publica esto, pues hay otros científicos que dicen que eso es muy discutible, porque la Gundelia no era un polen que sería normal encontrar, porque la Gundelia, su polen no es llevado por el viento, como ocurre con otras especies que podrían estar allí por haber sido transportadas por el viento, pero ni en tanta profusión ni muchísimo menos, pero es que además la única explicación es que alguien hubiera dejado unos cardos, que es lo que son las Gundelias, unos cardos encima de la sábana, y eso no tiene mucho sentido. Entonces, pues aquí había una discusión, incluso había gente que decía que si McFrey se había inventado los pólenes o que los había colocado él, pero como he dicho, la ciencia se va rectificando y va acertando cada vez más. Y un motivo o un momento en el que eso ocurrió fue en el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa en España, que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en el año 2012 y que yo tuve el honor de presidir. En este congreso pues hubo un montón de intervenciones, estaban todas circunscritas no a divulgadores, sino a personas que eran estudiosos vivos sobre la Sábana Santa o gente que estaba haciendo la tesis doctoral, que son también estudiosos, pero aunque no hubieran visto directamente la sábana. Y en esas intervenciones pues yo destaco una que fue muy breve pero que fue muy significativa. Es la que hizo la profesora Marcia Boy. Era profesora de la Universidad de las Islas Baleares, aunque de origen italiano. Marcia lo que dijo fue que ella estaba estudiando, y eso es precisamente lo que le daba valor a sus palabras, estaba estudiando enterramientos de personajes importantes del siglo I en las riberas del Mediterráneo. Y se había especializado en el estudio de los ungüentos que se utilizaban. Y precisamente lo que dijo fue que lo que ella encontraba, que era un polen muy parecido al de la Gundelia, era un polen de Helichrysum. El Helichrysum es un componente fundamental en los pólenes que se utilizan o en los ungüentos que se utilizan. Entre ellos, concretamente el Helichrysum es un aceite que se toma de los pétalos y por tanto también ahí normalmente suele aparecer granos de polen porque se quedan en los pétalos. Y lo que ella dice es que el Helichrysum sí que es muy reconocible y que lo reconocía allí, es decir, las fotografías de McFrey pues habían permitido que se confundieran, porque el Helichrysum y la Gundelia son prácticamente idénticos y no se pueden diferenciar más que con microscopios electrónicos. Pues bien, esa dificultad, pues según ella quedaba salvada si aplicábamos el sentido común, porque si sustituíamos de esa lista de los pólenes más frecuentes que nos establecieron Danin y Baruch, si sustituíamos la Gundelia turneforti por el Helichrysum, veríamos que lo que nos están indicando, esos son indicativos de una utilización de ungüentos que son prácticamente los que cita
Plinio el Viejo en los enterramientos de los reyes del siglo I. Entonces, esto confirma, y esta es la aportación muy importante, esto confirma que la sábana no es un cuadro, sino que sería un verdadero enterramiento, puesto que se han utilizado ungüentos para el enterramiento de un cadáver. Pero además no sería cualquier cadáver, sino que se habría seguido el procedimiento propio de un enterramiento real, de un rey. Claro, una vez más, pues igual que decíamos cuando hablábamos del tipo de tejido, que es un tejido muy bueno, pues el enterramiento también es propio de una persona regia. Insisto, si se entiende que la sábana es de Cristo, esto tendría coherencia. Si se piensa que es otro personaje, es completamente incomprensible. Pero esto es un dato que creo que es necesario destacar. Bueno, vamos a abordar otro campo de esta investigación, que es, bueno, cuáles son los vestigios históricos de la existencia de la sábana desde el tiempo de Jesús a nuestros días. Porque vamos a suponer que efectivamente la sábana sea de Jesús. ¿Qué podemos decir sobre pues, su paso por la historia? Yo tengo que decir que mi tesis doctoral precisamente en Historia del Arte fue sobre las consecuencias histórico-artísticas de la sábana santa, y por tanto esto es una materia que he estudiado profusamente, pero que dejamos para un estudio más profundo en otro momento. Ahora simplemente me voy a limitar a dar algunos datos, algunas pinceladas sobre la historia de la sábana. Y para ello tenemos que partir de las primeras referencias que tenemos, que son las propias del Evangelio. Se dice que José de Arimatea envolvió en una sábana a Jesús y ahí estaba en el sepulcro en el momento de su enterramiento. Después Juan nos dice que Pedro y Juan llegan al sepulcro en la mañana del domingo de resurrección y ven los lienzos planos, caídos, aplanados, tendidos, en fin, una expresión en griego que no tiene traducción exacta al español, pero que nos indica pues, que estaban huecos, estaban vacíos, y el sudario, el pañuelo, sudarión es pañuelo en griego, no sudario, y el sudarión, el pañuelo que había estado sobre su cabeza, se entiende antes del entierro, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Este pañuelo muy probablemente es el sudario de Oviedo, del que hablaremos en otra charla, y no me voy a extender en ese aspecto. Pero lo que tenemos claro es que cuando los apóstoles llegaron y vieron los lienzos, lo que no ocurrió es lo que se ha imaginado este dibujante de que Pedro y Juan se la abalanzaran a abrazarse a la sábana de Cristo, y mucho menos si pensaban que tenía una imagen. Y es que hay que tener en cuenta que para los judíos los lienzos sepulcrales eran algo asqueroso, es decir, una cosa que no se podía tocar, porque además te dejaba impuro 8 días. Y por tanto, pues la sábana pues, no se podía tirar, porque ahí estaba la sangre de Cristo, y la sangre es donde se considera que está el alma, según la mentalidad judía, pero por otra parte tampoco se podía enseñar porque era algo inaceptable desde el punto de vista cultural. Por eso, después de las referencias evangélicas, hay un silencio absoluto. No encontramos ninguna fuente en muchos años que nos hablen de la sábana de Cristo, hasta prácticamente la llegada a Constantinopla. Pero, ¿eso quiere decir que no existió la sábana? Bueno, pues aquí hay una posible explicación, que es la que yo he mantenido también en mi tesis doctoral, que se la debemos al historiador Ian Wilson. En un congreso, el primer Congreso Internacional de Sindonología del año 1978, Ian Wilson planta una teoría o una hipótesis que considero yo haber podido probar en mi tesis doctoral, según la cual la síndone existió, pero estaba oculta con un nombre distinto para hacerla aceptable culturalmente. Y concretamente la sábana era lo que se llamó, y era muy conocido en todo Oriente, como la imagen de Edesa. Una de las pistas que tenemos de que es así es que a esa imagen se le llamaba tetradiplon. Tetradiplon es un tipo de doblado que corresponde más o menos con lo que vemos en la animación. Es decir, si nosotros doblamos la sábana en 4×2, es decir, en 8 piezas, podemos ver que lo que queda visible es la zona correspondiente al rostro. Una vez colocada esa
esa tela doblada dentro de un relicario que, según se ve en las copias de la imagen de Edesa, podía ser un manto de oración judío con un hueco, con una ventana circular en la que solamente se viera el rostro, pues eso pues sería indicativo de varias cosas. Primero, la existencia de un manto de oración judío indicaba la presencia de Dios, porque es el equivalente al tabernáculo. Y por otra parte, pues al dejarse visible solamente el rostro ya no parecía una mortaja. Y al eliminarse cualquier referencia a la sangre o a cualquier cosa que pudiera vincularlo con un enterramiento, pues era aceptable que se pudiera conservar. No mostrar la sábana completa, pero sí conservar esa imagen. Pues bien, la imagen de Edesa estuvo allí, en esa ciudad que hoy día se llama Sanliurfa, cerca, en Turquía concretamente, entre el Tigris y el Éufrates. Y el año 944 los emperadores de Bizancio quisieron que pasara a la capital del Imperio Bizantino. Pero la misma imagen de Edesa es la que llega solemnemente a Constantinopla. Durante el tiempo que está en Edesa es necesario que se inventen una leyenda para poder justificar un origen que no vincule la sábana a un enterramiento. Y se le llama mandilion, que es como le llaman los musulmanes, en una forma helenizada, es decir, que sería pues mandil, sería algo así como toalla, pues mandilión sería como un sudario en una versión, dijéramos, asumida por los griegos como palabra propia, ¿no?, de la imagen de Edesa. También se dice que es una imagen aquilopita, o sea, no hecha por mano humana, y por tanto es una imagen milagrosa. Efectivamente llega a Constantinopla solemnemente, se ve aquí en este manuscrito al emperador besando la imagen cuando llegó a Constantinopla, concretamente en la catedral de Santa Sofía, y allí ya tenemos referencias donde se dice que la imagen de Edesa era del cuerpo completo, que se veía la herida del costado, que tenía sangre, en fin, y a partir de ese momento pues empezamos a ver que hay muchísimas referencias de que la imagen de Edesa era realmente algo que no se enseñaba todo, ¿no?, ni mucho menos. Bueno, pues efectivamente a partir de ese momento, si vieron la herida del costado es porque tuvieron que quitar el relicario. Y como digo, a partir de ese momento lo que ocurre es que la imagen empieza a mostrarse cada vez más completa. Y a partir de ahí, pues también tenemos, por ejemplo, el testimonio de los cruzados de la Cuarta Cruzada, que cuando toman Constantinopla nos dejan por escrito que el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro se mostraba en la iglesia de Santa María de las Blanquernas. Es decir, una iglesia que se convirtió, o se había convertido en este tiempo, en este lapso, desde que llega la sábana hasta que se muestra, en la iglesia imperial. En la Cuarta Cruzada pues hay un saqueo generalizado en la ciudad, lo que originó pues una excomunión por parte del Papa a todos los cruzados, y se sabe que fue robada la tela porque hay una carta de queja al Papa donde se pide que se devuelva el lienzo robado. Y curiosamente ahí aparece en Constantinopla, aparece la referencia de que ha sido robada por los franceses y que está en Atenas. Bueno, esto es un dato muy importante, porque después se sabe que el nuncio del Papa vio la sábana en Atenas y se hace referencia al Palacio Ducal de Atenas, y ahí hay un hueco de una serie de años y aparece un lienzo que tenemos que ver si es el mismo o no. Aparece un lienzo en una pequeña localidad de Francia, en Lirey, que es el mismo que después pasa a los duques de Saboya, concretamente pasa a Chambéry, y en Chambéry es donde se incendia, donde la sábana casi es destruida por un atentado muy probablemente, y esa misma sábana de Lirey y de Chambéry es la misma que está en Turín, en la catedral. Entonces, lo único que nos quedaría por averiguar es si esta sábana robada en Constantinopla es la misma que aparece en Lirey. Y la pista nos la da, y yo creo que es muy fácil de entender, en manos de quién aparece la sábana, porque el señor de Lirey estaba casado con una tataranieta del duque de Atenas, y el duque de Atenas era uno de los
asaltantes de la ciudad de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, y además este señor fue efectivamente nombrado duque de Atenas. Y además es que en Constantinopla tenía su cuartel general en la iglesia donde se mostraba la sábana, es decir, la tenía accesible, es muy posible que la robara, como se robaron tantísimas otras reliquias, y esto nos permitiría totalmente cerrar el circuito, es decir, la sábana que supuestamente se habría utilizado en el entierro de Cristo es la misma que se habría encontrado actualmente en Turín. Bien, pero lo más importante de la sábana, he dicho varias veces, es la imagen, y esto es lo que vamos a abordar desde aquí hasta el final. La imagen de la síndone. El estudio de la imagen vamos a abordarlo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de la física, es decir, cómo se puede haber formado una imagen así, y desde un punto de vista de la medicina legal, es decir, qué dice un forense cuando ve la imagen del hombre de la sábana. Y esta última parte es la que compararemos lo que nos dice los evangelios para poder comparar con el caso de Jesús. Empezamos con el estudio físico de la imagen. Este estudio se realiza por un grupo de científicos norteamericanos que antes he citado, el STURP, es decir, las siglas de Shroud of Turin Research Project, o sea, el proyecto de investigación sobre la sábana de Turín, que capitanearon en cierta medida los profesores Jackson y Jumper. Ellos estudiaron la sábana desde el año 1976 a 1981, en el momento en el que hacen un informe definitivo. Pero ¿por qué de repente se constituye un grupo de científicos en Norteamérica que estudia la sábana? Pues eso es así porque se encuentran con un hallazgo que es tan espectacular como el de la negatividad de la imagen. Vamos por partes. John Jackson, que sí que vive todavía, es católico, conocía el tema de la sábana santa desde niño. Su madre le había regalado una fotografía de la sábana y él tenía mucho interés en estudiarla. Pero incluso quiso hacer la tesis doctoral sobre ese tema, pero no se lo permitieron porque no había quien pudiera dirigirle una tesis así, pues no se había estudiado profusamente la sábana. Pues bien, él tenía la intención y mucho interés sobre este tema y tenía la intención de estudiar la sábana. Y una serie de circunstancias originaron que John Jackson pudiera entrar en ese estudio de la sábana santa. Pero una muy próxima fue que en aquel momento, 1976, la NASA había iniciado el proyecto de exploración de Marte, que todavía está vigente, y concretamente había encargado al Jet Propulsion Laboratory de Pasadena la posibilidad, el estudio, o la fotografía, mejor dicho, de la superficie de Marte. El Jet Propulsion Laboratory de Pasadena había lanzado una sonda espacial que se dedicaba a volar por encima de Marte tomando fotografías digitales, las primeras fotografías digitales. Y con un pequeño analizador de imagen que se llamó el VP8, lo que se obtenía era en la placa pues información no de la luz y la oscuridad, sino del relieve. Es decir, cada píxel tenía asociado un nivel de gris y ese nivel de gris estaba marcando distancia, es decir, el relieve de la zona fotografiada. De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos ver si viéramos la fotografía de un cráter en blanco y negro, pues podríamos encontrar que hay una relación matemática exacta entre el tono más claro de cada punto o más oscuro y el relieve, de tal manera que en la pantalla del ordenador, con el fondo verde, podemos ver la misma imagen anterior, pero con un relieve adecuado a la zona fotografiada, ¿no? Pues bien, el VP8 permitía, por tanto, atribuir, según el tono de gris, a una altura correspondiente, y a pesar de que pudiera haber muchas distorsiones o lo que fuera, lo cierto es que nos permitía reconocer la tridimensionalidad de la zona fotografiada. Esto en principio no tiene nada que ver con la sábana santa, pero John Jackson pensó que se podría encontrar una cierta relación. Él había oído hablar de que algunos estudiosos tradicionales de la síndone decían que la imagen del hombre de la sábana era como de alguien que venía de la oscuridad hacia la luz, lo cual es muy poético, y por otra parte pues hablaban de que, pues eso es decir, que tenía muchos tonos distintos de gris, como hemos visto antes también,
y pensó que qué pasaría si el VP8 le atribuyera volumen a la zona del rostro o del cuerpo, porque bueno, pues en cierta medida parecía que había una relación entre esa claridad-oscuridad y el volumen, y precisamente la zona que tiene más volumen siempre de un individuo es el rostro. Bueno, pues buscando ese parecido, vamos a ver en unos segundos, en un documental de la época, en 1978, qué ocurrió cuando se colocó la imagen del rostro de la sábana en el VP8. Antes van a hacer la prueba con una fotografía normal, un dibujo o una fotografía, pues el ordenador le atribuye relieve, pero ese relieve no se corresponde con el relieve de la zona fotografiada, porque en las fotografías o en los dibujos lo claro o oscuro depende de las sombras y no del volumen. Fijémonos qué es lo que pasó. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. También ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme. Una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado. Ahora, bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana. La imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque, a diferencia de la foto de Eric, esta fotografía contiene en sus claroscuros las 3 dimensiones. El analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella. Bueno, lo que estamos viendo, lo que hemos visto, repito, es decir, coger una imagen en 2 dimensiones que se coloca ante la cámara del VP8 y transmite al ordenador, según el tono más claro o más oscuro de cada punto, un relieve. El relieve que se obtiene de la zona fotografiada es un relieve propio de un cuerpo en 3 dimensiones, cuando eso no ocurre con una fotografía o un dibujo normal. Evidentemente, esto dejó absolutamente atónitos a los que estaban utilizando el aparato en el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, porque era impensable que esto ocurriera. Evidentemente el ordenador atribuía relieve a toda la zona fotografiada, ¿no? Por ejemplo, pues los remiendos que entonces existían, las chamuscaduras, las marcas de agua, las arrugas del lienzo, todo eso pues aparecía en volumen, pero lo que es la huella, la impronta central, ese volumen era el propio de un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces, los estudiosos de estas imágenes se quedaron sorprendidos porque, en realidad, si se tratara de una imagen producida, esa era la hipótesis que se mantenía en aquel momento, es decir, que el sudor del cadáver podría haber dejado una huella sutil en el lienzo, pues la verdad es que esa imagen no podría ser como la que se ve en el VP8, porque en una huella realizada por contacto solamente aparecería imagen, o solo aparecería la zona oscura en los puntos salientes del cuerpo. Es decir, si nosotros colocamos a un voluntario y le cubrimos su cuerpo con una tela, por ejemplo, pues la tela no puede convertirse en una segunda piel que toque toda la superficie del cuerpo, y si eso fuera así, luego al estirarla estaría completamente deformada la imagen. En la sábana no ocurre esto, pero además no es que aparezca solamente la punta de la nariz, sino que aparece toda la nariz con distintas intensidades según el relieve. Esto es sorprendente porque quiere decirse que zonas donde no ha habido contacto entre la tela y el cuerpo tienen imagen, solo que esa imagen además es proporcional a la distancia entre el lienzo y el cuerpo en cada uno de los puntos. Insisto, esto es algo que les dejó totalmente atónitos y pensaron que no podía ser. Tan es así que se reúnen un grupo de científicos que son los que formaron el equipo STURP en un congreso que organizaron al respecto, y entonces se plantean pedir permiso para estudiar la sábana santa, cosa que milagrosamente les es concedido, porque además 2 años después, en 1978,
se iba a producir una ostensión de la sábana santa. Desde hacía más de 40 años, 45 años concretamente, no se había podido ver la sábana, porque desde el año 33 hasta el año 1978 no se expuso, y en medio estuvo la Segunda Guerra Mundial, aparte el exilio del rey de Italia, que era el propietario de la sábana, etcétera. Todo este tipo de cosas impidió que se hubiera podido volver a ver. Pero en el año 78 todo fueron facilidades y se les concedió nada menos que 120 horas seguidas para estudiar literalmente todos los aspectos posibles de la sábana. A ellos les interesaba solo cómo se había formado la imagen, porque si vemos los científicos que participaron, aquí tenemos una lista de todos ellos, vemos que la inmensa, o sea, no la inmensa mayoría, sino el grupo central era científicos físicos del Laboratorio de los Álamos, que ya hemos dicho antes que es un laboratorio de física muy importante en Estados Unidos. Había 9 de los 33 miembros pertenecían al Laboratorio de los Álamos. Y había gente de ciencia de un nivel bastante superior a la media. ¿Qué es lo que hace el equipo STURP en Turín? Bueno, pues realizan una serie de investigaciones que básicamente podemos decir que son de espectrografía y espectrofotometría. Es decir, hacen fotografías con luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, toman muestras, analizan el espectro para ver qué es lo que componen las muestras tomadas, etc. Entonces, bueno, pues en realidad hicieron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle que estuvieron pues grabando y, dijéramos, registrando cada uno de los aspectos con más detalle de la sábana. Aquí vemos, por ejemplo, un momento de esas investigaciones que se realizaron en el Palacio Real de Turín. Bueno, ¿qué es lo que descubren los americanos? Pues básicamente ellos pretenden contestar dos preguntas. La primera pregunta es si es sangre lo que parece sangre en la síndone, porque si no se trataba de sangre no hacía falta continuar mucho más. Y lo segundo es qué forma la imagen donde no hay sangre. Entonces, respecto de la primera pregunta, no hay ninguna duda. Hay sangre sobre la tela. Se han perdido muchos fragmentos, pero la sangre se ha incrustado en la tela, incluso ha traspasado al otro lado del lienzo, eso se pudo comprobar, y esa sangre pues nos resulta pues claramente una sangre muy antigua, pero no hay duda de que lo sea. Tiene todos los elementos inorgánicos de la sangre y algunos orgánicos que se han desintegrado o se han degradado, pero está claro que son restos de sangre. Así se lo dijo el químico independiente, el doctor Alan Adler, que era un hombre muy simpático al que yo tuve la suerte de conocer en un congreso en Niza, y él literalmente les dijo: si esto no es sangre, me como el microscopio. Y esta es la fotografía en la que él está sorprendido cuando le dijeron de dónde procedía la sangre, porque evidentemente no se lo dijeron hasta que no dijo que efectivamente se tratara de sangre. Hay sangre, hay glóbulos rojos, eso es lo sorprendente, porque los glóbulos rojos se degradan rapidísimo, pero también es cierto que en esta tela se ha utilizado ungüentos para conservar, y esos conservantes pueden explicar precisamente la presencia de otros elementos que normalmente habrían desaparecido. También el profesor Baime Bolone, que se incorporó al grupo que investigó la síndone en ese año 78, profesor Baime Bolone, utilizando el método de los antígenos fluorescentes, determinó que se trataba de sangre del grupo AB, que solo tiene el 3 o 4% de la población mundial, y tradicionalmente se dice que era propio de los hebreos. Y desde luego en el tiempo de Jesús mucho más, porque luego pues han ido mezclando, aunque no mucho, con otros grupos, ¿no? Pero lo cierto es que era sangre humana y del grupo AB. En segundo lugar, pues la segunda pregunta y última: donde no hay sangre, ¿qué forma la impronta? Pues esto es lo que estamos viendo, es decir, vemos un hilo y vemos algunas fibras ligeramente más oscuras. Eso es lo que forma la imagen. Es fruto de la degradación de la celulosa del lino en las zonas más superficiales de los hilos. Esto es lo que forma la huella. La huella es toda del mismo color, es decir, no hay distintas tonalidades de color pardo amarillo, sino que hay mayor o menor profusión de fibras, y esto es lo que hace que nuestros ojos vean un punto más claro o más oscuro. Pero entre las fibras no hay ningún tipo de material, no hay signos de capilaridad, por ejemplo, si se hubiera utilizado algún tipo de acuarela.
La comparación entre lo que es la sábana original y una copia, por ejemplo la copia de Alcoy de 1561, pues es como del cielo a la tierra, es completamente distinto. La copia de Alcoy vista de lejos es una copia muy bonita, fue un regalo de San Pío V a don Juan de Austria, que la llevó a modo de capa real durante la batalla de Lepanto, según cuentan las crónicas, y no fue un regalo hecho por un aficionado, es decir, nada menos que se le entrega por el Papa una copia para que la lleven durante la batalla de Lepanto. Bueno, pues el pintor ya se ve que no fue muy experto, ¿no? O sea, no sabía cómo dibujar una imagen que era incomprensible, es decir, hasta que no se descubrió la negatividad y se entendió lo que era la huella de la imagen, pues en realidad no era fácil explicarse lo que se tenía que copiar. Pero además podemos asegurar que no hay material añadido encima de los hilos, porque si se coloca la sábana al contraluz, lo que es la huella central, la imagen central, la impronta desaparece. Y esto no ocurre cuando se trata de imágenes pintadas, porque la pintura o el pigmento, en fin, lo que tú estés colocando, lógicamente da mayor opacidad a la tela en ese punto. Y esto, evidentemente, no ocurre en la sábana. ¿Por qué? Pues porque lo que ha ocurrido es que las fibras han cambiado de color, pero no tienen material que las haga más opacas. No obstante, pues lo que sí que hay en la sábana, por ejemplo, son restos de tejido epiteliar de piel humana de varón, porque es más gorda que la de una mujer, por ejemplo, o tejido muscular en la zona de la espalda, etcétera. Es decir, sí que tenemos restos suficientes, bueno, pigmentos biliares, bueno, y muchísimas cosas, pero sí que tenemos el conocimiento de que esto es una tela que ha envuelto un cadáver real, es decir, no es un dibujo, no es un cuadro en absoluto, y no es científico decir una cosa que sería una barbaridad. Los americanos entonces intentan interpretar cuáles son las características de la sábana y concretan 9 características de la impronta en concreto. Es decir, si quisiéramos hacer una huella así, ¿qué tendríamos que buscar? Bueno, pues una absoluta superficialidad, es decir, solamente las fibras más superficiales de los hilos han cambiado de color. Pues Alan Adler, por ejemplo, dijo que si mi brazo fuera del tamaño de un hilo, solamente tendría imagen en lo equivalente al vello superficial. Pues eso es exactamente la superficialidad. No hay direccionalidad, es como si el cuerpo se hubiera proyectado hacia arriba o hacia abajo, pero no hacia los laterales. Y esa no direccionalidad, por ejemplo, no existiría. Es decir, se notaría una direccionalidad si hubiera algún tipo de pinceladas o algo así, porque siempre se atribuye el color siguiendo una dirección, cosa que no ocurre. No hay pigmento de ninguna clase, como he explicado. Hay una estabilidad térmica y estabilidad al agua, es decir, o estabilidad hidrológica. La sábana se moja, la sábana se quema y evidentemente eso no emborrona lo que son las fibras con color. Eso es muy importante, es decir, no es el agua, por ejemplo, no corre, no hace que se corra el dibujo, o las zonas donde la tela se ha quemado, pues efectivamente pues han ardido, pero inmediatamente al lado donde ha habido una subida de temperatura importante no se cambia el tono como ocurriría con un cuadro, con una pintura. La estabilidad química, es decir, ese color pardo amarillo de los hilos no se puede eliminar con ningún tipo de colorante de los que se utilizaron en el año 81. Por tanto, es algo que es intrínseco a la propia fibra. Y además es una imagen que donde se entiende es en el negativo fotográfico, que tiene información tridimensional, como hemos visto, y además tiene una enorme cantidad de detalles, algunos de los cuales veremos ya para terminar. Pues bien, si se colocan todas estas características y se colocan en filas, o en columnas, mejor dicho, todas las distintas teorías que se habían planteado hasta el año 81, o si se sigue poniendo distintas teorías hasta la actualidad, vemos que no existe ninguna posibilidad en la que se consigan las 9 características. Vemos en la última que en 1981 se publicó un libro que se llamaba Veredicto sobre la sábana de Cristo, o Dictamen sobre la sábana de Cristo en español, Verdict on the Shroud es el título original en inglés, donde algunos del equipo Sturm decían que la imagen podría ser fruto de una radiación lumínico-térmica desconocida y tal, pero esto la verdad es que no fue una conclusión del equipo Sturm en absoluto y no se puede asegurar.
porque esto sería tanto como decir que un círculo cuadrado solventaría el problema, porque es imposible, a pesar de que ahí se puso posible en el año 81, obtener una imagen pormenorizada y tridimensional, porque tendría que originarse esa radiación por rayos que fueran de una radiación colimada y no colimada a la vez, y eso no es posible, o la radiación es colimada o no lo es, pero no puede ser las dos cosas. Bueno, pues estas distintas teorías quedan descartadas todas, y las que siguen saliendo también. La primera de ellas es que sea pintura, tinte o polvo, no es una imagen hecha por contacto, ni por vapor, que era lo que se pensaba, ni por vapor y contacto, en nada absoluto. Bueno, pues las conclusiones del equipo norteamericano se llevan a distintas revistas científicas y en 3 años se publican en nada menos que en 27 revistas científicas. Se hacen 27 publicaciones, lo cual es es dificilísimo, ¿no? Porque cada revista tiene sus referees, es decir, una especie de tribunal que pone todas las objeciones habidas y por haber para poder publicar algo. Bueno, pues el equipo STUR publica 27 publicaciones sobre la física y la química de la síndrome. Para entenderlo de una forma más sencilla, pues tenemos que decir que en el informe que presentaron al Papa Juan Pablo II, el informe final del año 81, pues lo que se venía a decir, después de una serie de argumentaciones que no voy a citar, me voy a quedar en las últimas 3 frases, pues se venía a decir que no se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Pero en la página anterior han dicho que es un enterramiento auténtico, es decir, no hay ninguna duda de que esto se corresponde con un entierro. Pero terminan diciendo, como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Es importante decir que llegan a esta conclusión después de dedicar entre todo el equipo 150.000 horas de estudio al tema de la síndrome. Es decir, no es que ellos no sepan cómo se ha producido la imagen porque no la hayan estudiado, sino porque estudiándola exhaustivamente han llegado a la conclusión de que no encaja, de que no tiene explicación. Y una prueba de que esto se sigue manteniendo es que en estos últimos, casi más de un siglo, siempre se ha querido obtener una huella igual a la de la sábana, bien para demostrar su autenticidad o bien para demostrar su falsedad. Pero el método empírico, que es el método de la ciencia actual, exige que si yo digo que una imagen se ha producido de una determinada manera o que un fenómeno se produce de una determinada manera, sea capaz de reproducirlo aunque sea a escala. Y esto no ha ocurrido en la sábana nunca, hasta estos momentos. Es decir, no sabemos cómo se puede producir una huella semejante, mucho menos con un cadáver. Es decir, es verdad que se habla de que en realidad la sábana ha actuado como un escáner, parece como si se hubiera hecho una fotocopia del cadáver o que se hubiera realizado un escáner. Eso son comparaciones para que más o menos se entienda. Hay otros que dicen, la imagen fue fruto del momento de la resurrección, pero eso no es científico. Nosotros no podemos resucitar a nadie, por tanto no podemos decir que se haya producido en el momento de la resurrección porque no podemos controlar un fenómeno así. Y por tanto, pues esto es simplemente salirse por la tangente. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que tenemos que decir es que no se conocen métodos para obtener una imagen así. Esa es la conclusión del equipo STUR, que es muy importante, porque con la tecnología del siglo XX y aún con la del siglo XXI no se puede obtener nada parecido. Los últimos minutos lo vamos a dedicar a qué se ve en la imagen, que yo creo que es lo más interesante de todo. ¿Quién es el hombre de la síndrome? Eso nos lo pueden decir los forenses. Los forenses están acostumbrados a partir del estudio, del análisis de la muerte de una persona, poder deducir un montón de hechos sobre cómo se produjo esa muerte e incluso en ocasiones permiten identificar al personaje. ¿Qué es lo que se hace cuando los forenses ven la síndrome? Podemos sacar una serie de conclusiones interesantes. En primer lugar es que estamos ante un hombre que ha sido torturado de una forma brutal. Tiene deformaciones, hinchazones, contusiones, heridas de todo tipo a lo largo de todo el cuerpo. Nos vamos a fijar solo o casi exclusivamente en las del rostro, pero todo él está absolutamente magullado. Les recuerdo que cuando vemos la fotografía con fondo claro estamos viendo la
tela tal como es, y en el negativo fotográfico lo que vemos es esa imagen con azules que nos permite ver cómo era externamente la morfología del hombre de la sábana. Fijándonos en esto, podemos decir que se trata de una persona que tiene rasgos faciales compatibles con una persona, con un hebreo. Y lo cierto es que, pues ahora mismo estoy recordando que se le presentó esta fotografía al gran rabino de Nueva York y dijo, este es el Dios de los cristianos. Pues no se diferencia mucho de un judío típico. Eso es verdad. Es decir, hay una serie de rasgos que son propios o que se pueden identificar con un grupo étnico pues muy próximo a Oriente Próximo. En cualquiera de los casos, pues otra de las cosas que se ha intentado siempre es obtener la imagen ajustadísima a lo que se ve en la sábana. No es fácil, porque en la sábana hay una serie de deformaciones que las tenemos asumidas y que no las eliminamos, tendríamos que eliminarlas para obtener realmente cómo era la imagen real antes de las torturas. Un intento muy interesante es el que hace el profesor Miñarro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, quien determinó pues, que él hizo una aproximación a lo que podría ser el hombre de la sábana y obtuvo una imagen realmente muy hermosa, pero él mismo se dio cuenta de lo que he dicho antes, de que en realidad eso no es lo que se ve en la sábana. En la sábana lo que se ve es una imagen que está llena de deformaciones. Lo que pasa es que nuestros ojos tienden a ver las cosas de una forma estética, es decir, tienden a dulcificar los casos. Y es interesante que para que nuestros ojos no nos engañen, pues simplemente subiendo un poquito el contraste de las imágenes, atendemos o vemos mucho mejor lo que son deformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos pues cómo sería ese mismo rostro, como digo, subiendo un poquito el contraste. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos muchas cosas. Por ejemplo, regueros de sangre propios de una corona de espinas, contusiones e hinchazones que hacen que la frente esté sobresaliente. Por otra parte, una contusión doble en la mejilla derecha, que eso podría ser lo que se interpreta mal traducido en el Evangelio como que Jesús recibió una bofetada estando delante del sumo sacerdote. Bofetada es una expresión que indica con la mano abierta, pero lo que dice en griego no es bofetada, es rapishma, que es golpe seco, un golpetazo. Esto es lo lógico que se hubiera producido, porque en ese contexto, cuando habla el Evangelio, creo que es el de Juan, de que estando Jesús delante del sumo sacerdote, uno de los guardias le dio una bofetada, lo que está diciendo es que le dio un golpe, y ese golpe sería con las varas que utilizaban los guardianes del sacerdote, los guardianes del templo, para golpear, como las porras de los policías. Entonces, lo lógico es que le diera un golpe. Ese golpe calculan los forenses que podría ser pues la hinchazón propia de un bastonazo, dada con un bastón de unos 4 centímetros de diámetro, que además parece ser que le ha roto el cartílago nasal. Por eso vemos una herida en la nariz y el cartílago roto. En el otro lado, en la otra mejilla, vemos una contusión con equimosis, también un reguero de sangre por descarga nasal, quizá por la rotura del cartílago, y la colada de sangre con líquido pulmonar que sale de la comisura derecha de los labios, que por ejemplo es compatible con las manchas del sudario de Oviedo, del que hablaremos en su sitio, ¿no? También pues el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. Es decir, que la imagen de la síndone no es la que hemos visto antes, de una imagen de una persona que se puede reproducir perfectamente sin heridas, sino que lo que estamos viendo realmente sería algo parecido a esta imagen en relieve. Es decir, se parece más a una imagen de un boxeador que haya estado sufriendo hinchazones, golpes, etc., ¿no? Y esto es lo que nosotros veríamos en la síndone, lo que pasa es que nuestra mente, como he dicho, tiende a dulcificar la imagen. Bueno, algunos detalles. Por ejemplo, vemos las manchas de sangre que se ven en la zona de la frente. Ahora mismo pues lo vemos. Son compatibles con las de una corona de espinas. Son heridas que se corresponden, hay algún estudio que dice que hay una relación entre venas y arterias y que se corresponderían a heridas reales, que son auténticas, ¿no? También si aumentamos el contraste de la zona de la nuca,
veremos que hay mucha más sangre de lo que parece y que en realidad esas heridas cubren prácticamente todo el cuero cabelludo, lo que nos hace pensar que este hombre sufrió una coronación de espinas, cosa que no hacían los romanos habitualmente, pero con una especie de casco. Esto es como sería una corona real cerrada oriental. Bueno, esto es un dato identificativo muy importante, porque no sabemos, en toda la historia no se sabe de nadie que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que el caso de Jesús de Nazaret es tan conocido que realmente tendríamos que pensar que si no es Jesús, no puede ser otro. Lo que tendría que ser es una imitación del caso de Jesús. Pero luego veremos al final si esto es posible. Además, vemos que toda la espalda, bueno, prácticamente todo el cuerpo por delante y por detrás, tiene unas marcas que se corresponden con las de un flagrum, que es un instrumento que se ha encontrado en Herculano, al lado de Pompeya, y que sabemos que por tanto se usaba en el siglo I. Es un instrumento para flagelar. La flagelación era una verdadera bestialidad al estilo romano, porque distribuían todas las heridas a lo largo de todo el cuerpo. De esta manera, cada golpe producía un dolor específico, porque si se golpea simplemente a una persona siempre en el mismo sitio, pues llega un momento en que pierde las terminaciones nerviosas, dejan de tener sensibilidad y entonces no duele. En el caso de una flagelación romana, lo que se hacía es que se distribuían todas las heridas por el cuerpo para que cada golpe supusiera un daño en las terminaciones nerviosas. Está, bueno, cubierto de marcas, hay dos direcciones, entonces esa flagelación se calcula que pudo suponer unos 120 golpes y que, por tanto, pues tuvo que haber dos verdugos, uno más sádico que otro, pues se sabe uno dónde pega en sitios más dolorosos más que el otro, en fin, hay una serie de detalles que se podrían sacar si profundizáramos mucho en el tema. También tenemos claro que son regueros en las fotografías con luz ultravioleta se ven los regueros de suero, que no son visibles a simple vista. No se puede pintar con sangre, pero mucho menos pues distribuir el suero que no es visible, pues se puede hacer con exactitud. Entonces lo que vemos son que los verdugos estarían como 1 metro de distancia y que bueno, pues este hombre está herido, prácticamente estaría todo él en carne viva. Si aumentamos el contraste de la zona de la espalda, podemos ver que están especialmente heridos, dañados los omóplatos. Hay una teoría, y como tal la explico, una teoría según la cual esto podría ser por el transporte del palo horizontal de la cruz, que era lo único que se llevaba. Plauto dice que se condene al reo a llevar el patibulum al lugar de la ejecución. Por tanto, solamente se llamaba el patibulum. El stipes, que era el palo vertical, estaba muy fuertemente sujeto en el suelo y se reutilizaba, se podía utilizar varias veces. El reo llevaba ya las manos atadas a los brazos, perdón, al madero, y llegado al lugar de la ejecución simplemente se encajaba el palo vertical o el palo horizontal en el vertical y se ataban los pies. Es decir, lo normal era morir por asfixia y bastaba para eso con ser atado. Pero en el caso del hombre de la síndone vemos que tiene agujeros de clavos en las manos y en los pies. Se ve una mano, el otro agujero está tapado por la parte superior, por la mano izquierda, y bueno, pero vemos que hay regueros de sangre que cubren los dos brazos y que nos hacen pensar que está en la postura de un crucificado. Las manos parecen muy largas porque los clavos no están en la palma de la mano, sino que están mucho más arriba, es decir, estarían en la zona del carpo, que también es la mano, pero ese agujero pues nos da la imagen de que las manos son mucho más largas. Eso es normal. Una cosa que llama la atención, bueno, es que, claro, colocando un clavo en la zona del carpo se produce el efecto de que se toca el nervio mediano, que es motor y sensitivo, también es uno de los factores que repliega el pulgar hacia adentro. Por eso no se ven en ninguna de las dos manos, se ven los pulgares. Pero yo quisiera destacar un detalle que es especialmente significativo, y es que acabamos de ver con total naturalidad que este hombre está crucificado y ha sido previamente flagelado. Bueno, es que eso no se hacía nunca. Los romanos son los padres de la ley y los que nos dedicamos al derecho, pues explicamos que hay un principio que viene de la época de los romanos que es el non bis in idem, es decir, no se puede castigar con penas distintas el mismo delito, es decir, no se puede duplicar.
non bis in idem, no dos veces lo mismo. Y este principio pues hace que sea imposible que una persona sea condenada a ser flagelada y después condenada a ser crucificada. Solo conocemos un caso en toda la historia de un romano que, precisamente por ser político y juez, cediera ante la exigencia popular, que fue Pilato. Y el caso de Jesús es el único. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando Pilato dice lo flagelaré y lo soltaré, eso no es una opinión, está ejerciendo de juez y por tanto eso es la sentencia. ¿Qué ocurre después? Pues que dice los evangelios que los sacerdotes le dijeron al pueblo que gritara crucifícale, crucifícale. Esto tiene su lógica, porque en el Deuteronomio se dice porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Una persona que moría colgada de un madero, es decir, crucificada, era una persona que era maldecida de Dios. Entonces, si conseguían que Jesús fuera muerto en la cruz, pues eso que dejaba claro que no podía ser el Mesías, y se acababa con Cristo, pero también con el cristianismo. Esta es una idea muy importante, que es uno de los factores por los cuales es muy difícil que el pueblo judío acepte que Jesús sea el Mesías. Es San Pablo el que le da la vuelta al argumento y es el que dice porque Jesús se ha hecho maldición por nosotros. Utiliza la expresión del Antiguo Testamento. Algunos traductores, desgraciadamente, dicen Jesús se ha hecho justificación. Eso es una interpretación excesiva y que no respeta el texto original. Lo que dice San Pablo no hay por qué censurarlo. Jesús se ha hecho maldición por nosotros, porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Bueno, además ha sido clavado con clavos. ¿Por qué? Pues bueno, pues que era mucho más fácil. Si le habían desatado a Jesús, lo desatan porque como es el único que está flagelado, no puede con la cruz. Y entonces en los últimos metros pues se busca una persona que sustituya a Jesús y lleve la cruz detrás de él, que es lo que dice el Evangelio, no entre los dos, sino detrás de él. Y bueno, Jesús llega al lugar de la ejecución y entonces es mucho más sencillo tirar de las cuerdas y ponerle un clavo. Lo que pasa es que el dolor entonces es mucho mayor. Sobre todo teniendo en cuenta que el crucificado tenía que estar moviéndose en la cruz para poder respirar. En la postura baja, es decir, cuando el cuerpo queda colgando, si no tuviera un apoyo en los pies se asfixiaría en pocos segundos. Entonces, por eso doblaban y ataban los pies o los clavaban, en el caso de Jesús, y permitían que el reo pudiera incorporarse, es decir, tirar de los brazos y apoyarse en el clavo de los pies para poder separar la caja torácica y entonces al quedarse desbloqueada podía respirar. Por tanto, el reo tenía que estar todo el rato moviéndose en la cruz para poder respirar, hasta que llegado el momento en el que ya no podía más porque quedaba totalmente exhausto, quedaba en la postura baja, que era la de asfixia, y entonces estaba claro que se moría en pocos segundos. Esto es lo que explica que nos diga el evangelista que cuando llegaron a Jesús a romperle las piernas, que era lo que se hacía habitualmente para forzar esa postura de asfixia, que era la final en la cruz, pues dice, en vez de romperle las piernas, dice, no se las rompieron porque ya estaba muerto. Claro, estaba ya en la postura de que el cuerpo quedaba colgando y se quedaba asfixiado. Esta es la situación en la que, dijéramos, tuvo que quedar el hombre de la síndrome. Los clavos de los pies no plantean ningún problema porque efectivamente ahí un clavo sí que sujeta el peso de un cuerpo y quizá sí que podríamos destacar que si nos fijamos en las plantas de los pies veremos que el pie que está debajo, que es el pie derecho, tiene prácticamente se ve mucho mejor que el pie izquierdo que debió quedar en alto cuando se colocó en la cruz. En la planta del pie derecho vemos la zona central de las manchas de sangre, un contorno de suero alrededor, lo cual indica que es sangre que ha salido cuando estaba vivo, así como hay otros regueros que son posteriores a la muerte. Y en el resto del pie se ve una zona más oscura que son restos de tierra que tienen la misma composición que la de Jerusalén. Otro detalle que ha sido publicado en 3 revistas científicas que yo recuerde. Es decir, esto es otro dato coincidente muy curioso. Es posible que se clavara primero el pie derecho con un clavo y después se colocara el pie izquierdo encima y se clavara con otro clavo, de tal manera que eso explica que en la planta del pie derecho haya 2 agujeros y uno en el pie izquierdo. Lo que está claro es que no se colocaban
no se colocaban los pies en un tarugo, como se ve en este dibujo de la izquierda, que es, por cierto, parte del Cristo de Velázquez, que es muy bonito, pero no se parece en absoluto al caso de Jesús, porque parece que se ha muerto de un constipado, cuando Jesús estaría realmente herido y en fin, prácticamente en carne viva, como intenta mostrar la imagen de la derecha, que es parte del Cristo de Miñarro, que ahora veremos para terminar, ¿no? Pues lo cierto es que la posición de los pies no era como se hace después en la época bizantina, sino simplemente un pie clavado sobre otro y ambos sobre el madero vertical. La última herida es la herida del costado, y aquí vemos que tiene una especie de óvalo que se corresponde con el corte de una lanza romana, es un poco más de 4 centímetros de longitud. Y de este corte se ve que ha salido sangre y un líquido seroso que podía identificarse por el evangelista como agua. Y bueno, ese líquido seroso podía ser del pericardio, incluso podría ser del edema de pulmón agudo que tendría que tener. En fin, hay diversas interpretaciones médicas, pero está claro que se trata de la herida de alguien al que se le ha traspasado el costado y se le ha herido el corazón, y por eso sale una pequeña cantidad de sangre, porque se trata de un cadáver y los cadáveres en principio no sangran, pero sí que sale la sangre que está dentro. Es decir, si se ataca a la aurícula derecha, pues lógicamente sale la sangre que está allí. Y esto es lo que vemos. Lo que está claro es que es una herida mortal, es decir, el hombre estaba ya muerto y es una herida que si no hubiera producido la muerte inmediatamente. Para eso se daba, para asegurarse de la muerte del reo. Porque en la condena romana era necesario que el reo muriera en la cruz, es decir, no simplemente ser crucificado, sino morir en la cruz, que era en la condena concreta era a muerte, in necem. Bueno, pues aquí tenemos la herida del costado, parece que está dada en el lado izquierdo, pero hay que tener en cuenta que la sábana es como un espejo, es decir, si cubre el cuerpo, al abrirse la parte derecha pasa a la izquierda, y por eso nosotros pues tendemos a pensar que la lanzada está dada hacia el lado izquierdo, que es donde normalmente se tiene el corazón. Pero los soldados romanos practicaban la lanzada al costado y entraban por el lado derecho, porque el lado derecho no estaba protegido con el escudo. Los escudos los llevan todos los pueblos protegiendo el corazón, que está más bien hacia la izquierda. Bueno, pues esta es una lanzada dada como la daría un soldado romano. Lo que está claro es que los centuriones eran guardia a pie, y esto hace que muchos artistas pues hagan unas cruces muy altas y entonces tengan que colocar al centurión encima de un caballo. Eso no aparece en el Evangelio en ningún lado, es decir, estaría bastante bajo, y se calcula por la inclinación de la lanzada que el cuerpo estaría aproximadamente pues como quizá a 25 centímetros o poco más del clavo de los pies del suelo, ¿no? Esto, bueno, pues son coincidencias exactas. Por ejemplo, tenemos una escultura que es el Galo Moribundo, que es una escultura romana del siglo III que está en el Vaticano, donde se ve una persona, es un galo, que ha muerto o está muriéndose en el momento en que le han dado una lanzada al corazón dada por un soldado romano, exactamente lo que vemos en la síndone. Bueno, y hemos llegado al final, entonces aquí tenemos que hablar solo de algunas conclusiones. La primera de ellas es que así es como murió el hombre de la sábana santa. Los únicos, dijéramos, modificaciones que se ha permitido hacer el artista son que le ha colocado la corona de espinas, que muy probablemente no estaría puesta en la cruz, y que le ha colocado el titulus crucis, es decir, el INRI, que nosotros decimos. El titulus crucis es un documento jurídico que es la causa de la condena y que, según los evangelistas, se colocó encima de la cabeza de Jesús. ¿Por qué tiene estas dos pequeñas digresiones o dos pequeñas modificaciones este Cristo? Pues porque fue un encargo al profesor Miñarro para una cofradía de Semana Santa, y es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba. Hasta ahora el Cristo tallado que más se ajusta a lo que se sabe de la sábana de Turín. Pues bien, el crucificado de la sábana de Turín tuvo que morir, como digo, de esta misma manera.
y hemos visto que no es matemáticamente aceptable, porque la probabilidad es nula, que se den las circunstancias de la muerte de Cristo en otra persona. Es decir, que esté enterrada con una sábana tan buena, que esté enterrada como si fuera un rey, que tuviera una coronación de espinas, que eso no se hacía nunca, que fuera flagelado y crucificado, que no se hacía nunca, etcétera, etcétera, etcétera. No toda esa serie de cosas que en vez de atarlo lo clavaran. Hay una serie de detalles que tienen que darse todos en otra persona para que sea otra persona, y esto es estadísticamente prácticamente nulo. Hay muchísimas probabilidades, en fin, se han hecho cálculos, algunos son desorbitantes, o sea, algo así como 1 partido por varios trillones, sería la posibilidad de que no fuera Jesús, ¿no? 0, no sé cuántos ceros, un 1. Esto no cabe dentro de la cabeza de un científico. Es decir, sería más milagro que no fuera Jesús que lo fuera, ¿eh? Esto sería lo sorprendente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Hombre, claro, si uno piensa, no, pero el caso de Jesús lo conocemos, si alguien pudiera haber asesinado a alguien para falsificarlo. Bueno, pero hay que tener en cuenta que para eso tenía que romper todo lo que sabíamos de la crucifixión y que nos habían reflejado los artistas, porque esta es una crucifixión en la que las cosas no están donde aparentemente las han representado siempre los artistas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que alguien que hiciera una falsificación se habría ajustado a lo que pensaba y no habría hecho una cosa distinta. Bueno, incluso el hecho de, por ejemplo, de que en la sábana no tenga taparrabos, o sea, está claro que está el cuerpo completamente desnudo. Eso es impensable que se hiciera en ningún crucificado, ¿no? Bueno, de hecho se ha colocado aquí porque es una imagen de devoción y lógicamente también tiene que marcar el pudor. Bueno, en definitiva, que no puede ser otro, o es prácticamente imposible desde el punto de vista matemático que sea otro, que hacer una falsificación así sería, bueno, de momento que le dieran el Nobel al sujeto que lo hiciera, pero además hay un detalle que es todavía más significativo. Si yo cojo una persona, la asesino, sabiendo todos estos detalles, la coloco dentro de una sábana y quito la sábana antes de que el cuerpo se corrompa porque no hay restos de corrupción en el cadáver, la pregunta es cómo consigo que deje la huella el cuerpo en la tela, porque eso no se ha producido nunca, ni de forma natural ni de forma artificial. Entonces, esto no tiene explicación. Insisto, si es Jesús, pues podemos identificar al personaje. Si no es Jesús, no tenemos ni idea de quién es. Y desde luego sería impensable pensar que fuera un señor del siglo XII o XIII. Eso se sale completamente de lo que es la lógica. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, pero se parece demasiado a Jesús. Bueno, es que la imagen que nosotros tenemos de Jesús, esta concretamente es la de un pintor armenio llamado Agemian, que es de 1935, pues en esta imagen se intenta recoger las características que hemos visto siempre del rostro de Jesús: pelo largo, barba, bigote, la nariz larga, las cejas arqueadas, bueno, una serie de detalles que podemos considerar como identificativos de Jesús. Bueno, ¿de dónde viene esta imagen? Bueno, pues esta imagen clarísimamente viene de la imagen de la sábana santa cuando se mostraba, porque sabemos, por ejemplo, que la imagen oficial de Jesús se tomó de la imagen de Edesa. Incluso las monedas imperiales se hicieron copiando la imagen de Edesa y hasta se copian arrugas que están en la sábana de Turín. Ahora, justo en la última restauración han estirado el lienzo y se han quitado algunas arrugas, pero había una arruga doble debajo de la barbilla que era característica de la sábana y que aparece en monedas del siglo VII. Es decir, hay una serie de detalles que nos hacen pensar que la imagen de Jesús, y esa es la base de mi tesis, viene de la imagen de Edesa y que la imagen de Edesa era la sábana santa. Pero ya que hablamos de imagen, yo quisiera terminar diciendo que los evangelistas no nos dicen si Jesús era alto, bajo, rubio, moreno o cuáles eran las características de su rostro, porque para los evangelistas lo importante es el mensaje, y tienen razón. Lo más importante no es cómo fuera Jesús, sino lo que Jesús significa y el mensaje que trae. Bueno, pues yo creo que después de tanto hay una imagen que conjuga las dos cosas, porque son la imagen del hombre de la síndone en el negativo fotográfico. Esta imagen, si este es Jesús, y yo no he dicho hasta estos momentos que lo sea, sino que puede serlo,
Yo ahora me voy a mojar, yo voy a decir que desde mi punto de vista yo creo que no existe otra explicación más que sea Jesús. Y para los creyentes Jesús es el Hijo de Dios. Esto es algo que trasciende lo que es la simple ciencia. Pero es lícito que haya gente que piense que esta es la imagen del Hijo de Dios. Pues bien, si esta es efectivamente la imagen del Hijo de Dios, habría que sacar otra conclusión, que es una imagen que además tiene mensaje. Es decir, a mí me gustaría decir, y no lo he dicho casi nunca, que el verbo de Dios no solamente se hizo carne, el verbo de Dios se hizo imagen, y esta sería su imagen, la imagen del Hijo de Dios muerto, destrozado, como no nos podíamos ni imaginar, pero por amor a cada uno de nosotros, lo cual es conjugar completamente lo que es la imagen con lo que es la esencia del mensaje de Cristo. Ahora solamente falta añadir una respuesta a la pregunta que el propio Cristo hizo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pues aquí que cada uno saque las conclusiones que quiera. Muchas gracias.